Llegaste hasta acá porque querés saber cómo y en qué orden leer el Legendarium Tolkien. Estás en el lugar ideal. Este video va a ser distinto a los otros, claro. En primera parte te voy a contar 8 detalles que son necesarios para tener en cuenta antes de comenzar con la lectura de las obras. En la segunda te voy a dar el orden de lectura de los libros y una breve sinopsis, sin spoilers, de cada uno. En la descripción de este video también te voy a dejar enlaces para que encuentres los libros en PDF y también las versiones que te recomiendo para que puedas comprarlos. Por si querés, el minuto para que saltes a la segunda parte, que es el orden de lectura propiamente dicho. Primer detalle, si bien hay referencias a cosas del mundo real, la literatura de Tolkien es 100% ficticia y 100% autónoma. Vas a poder encontrar desde el relato de la creación del universo, su propio Big Bang, hasta el final de los tiempos, su propio apocalipsis. Incluye también sus propios idiomas, su propia cartografía, que el propio Tolkien inventó y desarrolló. Segundo detalle, el profesor escribió algunas pocas obras más que nada tienen que ver con el Legendarium. Estas, por supuesto, no están incluidas en el orden de lectura propuesto. Sí se incluyen en las obras canónicas que publicó post-mortem su hijo Christopher. Tercer y muy importante detalle, no hay un orden establecido de lectura, tampoco Tolkien dejó alguno. Es simplemente lo que yo puedo recomendarte, contarte, y por lo tanto es opinable. Si no compartís mis recomendaciones, te dejo la posibilidad de que acá abajo, en los comentarios, me dejes tu opinión sobre qué cambiarías. Cuarto detalle, se han gastado miles y miles de litros de tinta intentando negar que Tolkien era cristiano, lo cual a la luz de todo lo que se conoce hoy en día es innecesario hacer. No solo que el profesor era cristiano, sino que era precisamente católico apostólico romano practicante. De hecho, amigos cercanos han escrito que vivía en un estado próximo a la santidad en vida. Por eso, adentrarse en esta lectura, recomendado sin complejos religiosos. Quinto detalle, originalmente los libros principales del Legendarium no se hicieron para publicarse, distribuirse y venderse. Por lo tanto, están completamente vírgenes de fanservice o de la opinión de terceros, lo cual, a diferencia de otras obras literarias, hacen que gocen de una autenticidad admirable. Vas a leer lo que estuvo en la cabeza de Tolkien, lo que proyectó y nada más. De hecho, fue tan grande la magnitud de lo que escribió y lo respetó tanto a su vez, que él mismo se posiciona como cronista de la historia, como descubridor, más que como inventor, y nunca dejó de apenarse por abrir su corazón a los exquisitos críticos literarios ingleses. Sexto detalle, si no estás acostumbrado a leer literatura, la lectura de algunos libros puede resultarte un tanto pesada. Hay mucha información y mucho nivel de detalle, siempre, lo cual es una característica que hace que te enamores de los textos, pero que también te transporta al mismísimo lugar de los hechos con lujo de detalle. En sus propias palabras, Tolkien era como un pintor obsesivo que comenzaba dibujando una hoja de un árbol y no podía parar hasta pintar el árbol, el bosque y el paisaje entero. Séptimo detalle, la construcción de los relatos está fuertemente atravesada por los gustos literarios y experiencias del autor. Hay una fuerte influencia tanto de otras mitologías como la nórdica, hasta aspectos esenciales del evangelio cristiano. Y críticas, entre líneas, al racionalismo materialista, muy de moda por aquellos tiempos de Tolkien. Respecto a las vivencias, podemos marcar como determinantes la fuerte industrialización europea del periodo de entreguerras, el profundo amor que tuvo por su esposa, también la Primera Guerra Mundial, en la que se vio obligado a participar, y el fuerte amor de amistad que genera estar al borde de la muerte en una trinchera. Octavo detalle, a medida que vayas leyendo, te dejo acá arriba una lista de reproducción con todos los informes de Tolkien para principiantes de este canal, que explican mejor los personajes, los lugares, los hechos y las edades. Para comenzar a leer Tolkien, te recomiendo que arranques por El Hobbit, un libro corto, dinámico, de lectura ágil y rápida, pero que no pierde lo mágico y lo épico que caracteriza la obra. Es una precuela del Señor de los Anillos y narra el viaje de Bilbo Bolsón junto al mago Gandalf y una compañía de enanos a rescatar un viejo reino en manos de un dragón. En el camino,
el Hobbit se encuentra un poderoso objeto que será determinante en los próximos libros. En segundo lugar, nos adentramos en la historia del Señor de los Anillos, una trilogía que incluye 6 libros: La Comunidad del Anillo, con su prólogo sobre los hobbits y los libros 1 y 2, Las Dos Torres, que incluyen los libros 3 y 4, y finalmente El Retorno del Rey, que contiene los libros 5 y 6, y en algunas ediciones los apéndices. Obvio, es la obra más famosa que narra el viaje de Frodo Bolsón desde la comarca hasta Mordor a destruir el anillo. Paralelamente también relata la historia de Aragorn y su destino a recuperar el trono de Gondor. Y junto a ellos dos, el destino de unos cuantos personajes importantes y muy interesantes. En tercer lugar, no avances sin haber leído los apéndices. Son una serie de escritos que dan mucha información complementaria y profunda sobre Gondor, Arnor, Rohan, Khazad-dûm, genealogías, cronologías e idiomas de la Tierra Media. Solo si te resulta interesante la prosa poética, te recomiendo que ahora le hagas espacio a 2 obras escritas en esos términos y que complementan 2 momentos muy interesantes del Señor de los Anillos. Por un lado, las aventuras de Tom Bombadil, y por otro, la última canción de Bilbo. En quinto lugar, es hora de abrir el Silmarillion, la obra maestra de Tolkien y a la que dedicó prácticamente toda su vida a perfeccionar. Tanto que no la publicó en vida y fue su hijo, Christopher, quien la editó en 1977. Es complejo de tanta información, pero es imprescindible para contemplar lo bello, lo profundo, lo abarcativo de la obra del profesor. Se divide en 5 partes y narra desde la creación del mundo hasta la forja de los anillos de poder, pasando por todas las guerras, todos los personajes intermedios, es decir, primera y segunda edad del Sol de la Tierra Media. A la segunda relectura, el libro se entiende mucho mejor. Llegamos al sexto lugar y podemos decir que tenemos un conocimiento bastante acabado de lo que es el universo Tolkien. Es el momento de profundizar en algunas historias en particular. Por eso te recomiendo que ahora leas Los Hijos de Húrin, un libro relativamente nuevo y narra obviamente la historia de Húrin, que pertenecía a la casa de Ador, y la maldición que padecieron sus 2 hijos. Abarca también 2 años de la primera edad y sucede en la región de Beleriand, que al momento de la historia del Señor de los Anillos prácticamente ya no existía. En el séptimo escalón nos encontramos con los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Son escritos casi terminados. Esta obra hace que cierren muchas historias antes leídas y que se comprendan mucho mejor los porqué de los sucesos. Vas a encontrar nombres como Gondolin, Númenor, Galadriel, Isildur, Gondor, Rohan, Erebor, Dúnedain, Palantir, etc. Es de una riqueza absoluta. En octavo lugar, te recomiendo que llegues a la caída de Gondolin y Beren y Lúthien. A diferencia de todo lo anterior, son obras que se explayan más sobre el análisis del origen y evolución de estas historias ya leídas. Es para aficionados que gustan más del estudio de la obra con detalles muy puntuales. Por supuesto, y aunque siga siendo redundante, no tienen desperdicio alguno. En noveno lugar, cuando ya leíste todo y no podés creer que no haya más para leer, te aseguro que vas a dedicarle algunos meses a 2 colecciones editadas por Christopher. Estas se llaman La Historia de la Tierra Media y La Historia del Señor de los Anillos. Originalmente eran solo una, pero la editorial Minotauro las dividió así para su publicación en español. Son un total de 13 libros. Los 2 primeros son los libros de los cuentos inconclusos y luego vendrán Las Baladas de Beleriand, La Formación de la Tierra Media, El Camino Perdido, El Retorno de la Sombra, La Traición de Isengard, La Guerra del Anillo, La Derrota de Sauron, La Caída de Númenor, El Anillo de Morgoth, La Guerra de las Joyas y Los Pueblos de la Tierra Media. Son en su mayoría versiones primerizas de las ya definitivas que conocemos actualmente. Para el último lugar, el 10º, te sugiero un libro que no es de estricta autoría de Tolkien, pero es su pluma. Editado por Carpenter, es una selección minuciosa de 354 cartas de las miles y miles que escribió a lo largo de su vida el profesor Tolkien, que tienen como destinatarios, por ejemplo, a su esposa, a sus hijos, a sus editores o lectores. Allí hay material acerca de algunos personajes, datos biográficos donde descubrimos mucho de la personalidad de Tolkien, mucha teología, mucha filosofía y mucho del folclore filológico. Si te gustaron las cartas y los aspectos personales de Tolkien, da un paso más y lee Tolkien, el Señor de la Tierra Media de Peirce.
Y un bonus track, te recomiendo ampliamente que acompañes todas las lecturas con la guía completa de la Tierra Media de Robert Foster, una suerte de enciclopedia que explica todos los nombres propios que aparecen en la obra. Pero ojo, porque estos libros fueron editados en 1978 y no contemplan mucho de lo que fue publicado posteriormente. Y de Yapa también te recomiendo que tengas un diccionario a mano. El léxico del profesor era verdaderamente amplio y buscaba la palabra más precisa para sus descripciones. En nuestro derrotero, por su Legendarium, probablemente nos vayamos encontrando con términos que no conozcamos tanto o que no sabemos bien qué significan. Esto fue el orden de lectura recomendado de Tolkien en 10 pasos, sumado a algunos detalles que tenés que tener en cuenta y algunas cosas anexas. Si te sirvió, si te gustó, dale like a este video y suscríbete, así no te perdés ningún nuevo material que vaya subiendo a este canal. Cualquier sugerencia o propuesta, puedes también dejármela en los comentarios. Te invito a que me sigas en Instagram y disfrutes del mejor álbum de fotos de la Tierra Media. Búscame siempre como Camino a Númenor. Nos vemos la próxima.